Iggy Pop acaba de cumplir 77, está en su etapa más productiva. Mira qué curioso. Yo de Iggy Pop solo conozco Passenger. Es una gran canción, pero es la única que ubico. ¿Te gusta el excelente blues de Buddy Guy? Es mi guitarrista favorito en este momento, Buddy Guy. En el blues, por lo menos. Y cuando Buddy Guy invita a alguien al escenario, le está dando el sello de aprobación de Buddy Guy. Y nunca lo pude ver en vivo. Y ya no va a ser, está haciendo el último tour. Y luego se va a dedicar a su Buddy Guy's Legends, a su bar que tiene de blues, donde a veces de pronto pues, aparece y toca. Yo he visto tocar con él a multitud de jóvenes, de personas que les da el sello de garantía de esto es lo bueno. Buddy Guy es uno de los guitarristas más impresionantes que te puedes echar a la cara. Puede hacer lo que quiere con la guitarra y soy su fan absolutamente perdido. Lo adoro totalmente. If it sounds too old, then you're too old. Si suena demasiado fuerte, estás demasiado viejo. Sí. Por ejemplo, yo le he dicho, yo trabajo con punk celta a todo volumen. El punk celta, por el ritmo acelerado que tiene, los muchos pulsos por minuto que tiene, me ayuda a trabajar. Gracias a ti, volví a escuchar Deep Purple. Gracias por esa video reacción. Vas a hacer más videos de ese estilo. Estoy haciendo muchos. Estoy haciéndolos primero en Patreon, luego en YouTube. Y esta semana, mañana en Patreon vamos a tener... Háganse Patreons. Mañana en Patreon vamos a tener Pictures of You. Me parece una canción maravillosa. De Deep Purple. Tiene un solo de guitarra delicioso. Está muy bien. Está muy, muy bien. Maldita Vecindad estaba en boga antes que te fueras a España. ¿Te gustan? Me gustó. No, pero Maldita Vecindad es de los años 80 o 90. No, de los 80. La Maldita, sí. Me gusta. El ska siempre me ha gustado. Ellos eran fundamentalmente una banda de ska. Lo que pasa es que todas esas bandas que surgieron en los años 80, que yo presenté en mi programa de Tiempo de Híbridos en la radio de Querétaro, que creo que fue el primer programa, dedicado únicamente al rock en español, todas esas bandas hicieron 2 discos y luego empezaron a vivir de sus grandes éxitos. No tuvieron un recorrido musical prolongado, de discografía sólida, 7, 8, 10 obras completas, redondas, tengas buenas canciones en todas. No, viven de los grandes éxitos. Me aburren. ¿Le gusta Clockwork Angels, el último disco de Rush? Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo porque Neil Peart, que es el letrista, vuelve a una narrativa coherente que tiene un principio, un medio y un final, que es una historia. Me gustó muchísimo. Nunca me esperé que fuera el final de probablemente una de las mejores bandas de la historia del rock. ¿Cuáles son sus bateristas favoritos? Ya lo dije, me gusta Tré Cool, me gusta Ringo, me parece el gran maestro. Me gusta cómo trabaja Dave Grohl, fíjate. Y Keith Moon y Neil Peart. ¿Saben ustedes? Este es un chiste para entendidos. ¿Saben ustedes cuántos músicos se necesitan para cambiar una bombilla o un foco? 5. 1 para cambiarla, un baterista para cambiarla, y 4 músicos para decir cómo Neil Peart lo hubiera hecho mejor. A ver, Neil Peart. Nadie controló la batería con la perfección, el preciosismo de Neil Peart.